¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de análisis y geoestrategia Asuntos Exteriores. Esta semana queremos aprovechar la celebración del centenario de la aparición de la Virgen de Fátima para plantearnos un debate sobre las raíces de Europa. Un debate que no puede ser ajeno a las distintas religiones que prevalecen hoy aquí como elementos identitarios de esta comunidad política, cultural y socioeconómica que llamamos Europa, y que por encima de las peculiaridades nacionales y las diferencias políticas o culturales está. Pero antes, repasemos las principales noticias de la semana. Al menos una veintena de personas han muerto este viernes en un nuevo ataque de un grupo de hombres armados contra un autobús de cristianos coptos en Egipto. El grupo de feligreses viajaba en 2 autobuses y una furgoneta cuando se ha producido el ataque. La noche del lunes resultó fatal en la conocida ciudad británica de Manchester. Allí, en un concierto de la artista norteamericana Ariana Grande, un terrorista islámico acabó con la vida de 22 personas, muchas de ellos niños. Pronto se supo que el terrorista era Salman Abedi, un británico de origen libio que había escapado de la dictadura de Gaddafi hacía años junto a su familia. El jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins, sospecha que Abedi, que murió masacrando vidas inocentes, formaba parte de una red terrorista. La policía ha arrestado a su padre y a su hermano en Trípoli. El atentado en Manchester y la búsqueda de posibles cómplices de esa red terrorista ha provocado que la primera ministra Theresa May eleve el nivel de alerta antiterrorista a crítico, el máximo en una escala de 5. May ha ordenado desplegar al ejército para colaborar en tareas de seguridad tras el atentado en Manchester. La masacre de Manchester ha tenido su réplica mediática en Estados Unidos, donde los medios de comunicación han publicado, a partir de filtraciones, datos sensibles como la identidad del terrorista suicida e imágenes del lugar del ataque. Trump se ha mostrado indignado y prometía llegar hasta el fondo para aclarar las filtraciones. Esta misma semana, Bruselas ha acogido la cumbre de la OTAN, en la que ha sido el primer cónclave internacional de Donald Trump en Bruselas. Los líderes europeos que evitaron hablar de Rusia tuvieron que escuchar a Trump reprochándoles que no paguen lo suficiente por la seguridad que les presta Estados Unidos. Las autoridades sirias anunciaban el miércoles que han matado al ministro de la guerra del grupo terrorista Estado Islámico, identificado como Abu Musab al-Masri, en operaciones militares en el este de Alepo. Según la televisión oficial siria, al-Masri fue abatido junto a otros cabecillas del grupo, como su jefe militar Abu Adi al-Iraqi. Esta semana la Fiscalía de Venezuela confirmaba una nueva víctima en el marco de las protestas ciudadanas contra la tiranía de Maduro. Un manifestante resultó muerto a manos de las autoridades en la manifestación celebrada en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia. El balance de muertos asciende ya a 56. El 13 de mayo de 1917, en un pueblito de Portugal, la Virgen María comenzó una serie de apariciones a unos pastorcillos en las que les alertó de los males que estaban por acontecer en el siglo XX. Les mostró la importancia de sostener la esperanza en la fe y la necesidad de la conversión como bálsamo para superar las calamidades, unas desgracias que procederían de los grandes movimientos nihilistas durante los años siguientes. Transcurrido un siglo, este acontecimiento no pasa indiferente ante los ojos de millones de personas en toda Europa. Toda comunidad que pretenda adquirir la naturaleza de entidad política deberá estar basada en una serie de valores éticos compartidos y en su conformación. En definitiva, las distintas religiones presentes en Europa han sido absolutamente determinantes, junto a otros grandes influjos que asimismo son evidentes. Para profundizar en las raíces religiosas de Europa, hemos contado esta semana con el cardenal Carlos Osoro, que nos recibió amablemente en su residencia. Europa, como decían los griegos, fluye constantemente y tiene un nacimiento determinado que no podemos negar. El cristianismo es a Europa como Europa es al cristianismo, al igual que Grecia a Roma. La gran amenaza radica en la tentación de abandonar sus valores esenciales para salvar a los ciudadanos europeos cuando sin ellos no habría nada que rescatar. Pero también es verdad que la narrativa de Europa quedaría incompleta si no se incluyera al judaísmo. El mundo judío que conocemos en Europa es también una religión europea que adopta los principios grecolatinos como una parte esencial de su modo de vida. Hoy son otras las circunstancias apremiantes las que nos obligan a plantearnos la cuestión de la identidad europea. La principal es la creciente diversidad, la confluencia de diversas sensibilidades e incluso culturas, así como el constante cambio que se produce cada día en una búsqueda de lo efímero como ambición personal y colectiva. La convivencia entre tan diferentes culturas plantea retos de cara al futuro. ¿De qué manera las distintas religiones que conforman las raíces de Europa pueden ayudar a la integración multicultural existente?
¿Puede la cultura europea, con su pretensión de universalidad, convivir con otras culturas renunciando al imperialismo cultural? ¿Es el multiculturalismo una idea capaz de fundamentar un nuevo modelo de convivencia política? Tenemos el honor de estar hoy con don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y cardenal. Muchísimas gracias por acogernos en su casa. Gracias a vosotros. El tema de hoy vamos a hablar sobre la aparición de la Virgen de Fátima y las raíces de Europa. ¿De qué manera ha sido diferente esta aparición? Porque claro, en nuestra península ibérica hemos tenido apariciones de la Virgen en diversas ocasiones, pero si no me equivoco, esta aparición ha sido diferente porque cambió el destino de Europa. Cuéntenos un poco. Bueno, como ha dicho usted, las apariciones son muy antiguas. Ya en Zaragoza tenemos a la Virgen del Pilar, pero hay muchísimas apariciones, pero esta sucede en una situación histórica difícil de Europa, de guerra, de enfrentamiento, de división, de ruptura, y todo eso hace que tenga una importancia especial, fundamentalmente yo diría por tres cosas, ¿no? Primero, porque en la pequeñez, en la sencillez de esta aparición a tres niños, a Lucía, que era la mayor, a Francisco y a Jacinta, se manifiesta la grandeza de Dios en esa pequeñez y en ese lugar además insignificante. Por otra parte, también el asombro de la presencia de lo divino, de un mensaje que viene más allá de nosotros mismos, precisamente a unos niños también. Un asombro para todos los hombres de este tiempo y naturalmente del tiempo en el que suceden las apariciones. Y en tercer lugar, a mí me parece que también hay una llamada a volver a Dios, porque la grandeza y el gozo de la bondad y de la luz que la Santísima Virgen María expresa a esos niños manifiesta también la grandeza de una Europa que estaba rota, que estaba dividida y que es invitada por la Madre de Dios a volver a Dios. En el fondo, yo siempre que hablo de Fátima recuerdo lo de las bodas de Caná, ¿no? La fiesta no se podía celebrar porque se había terminado el vino. En una Europa dividida, enfrentada, matándonos unos a otros, es imposible crear futuro, ¿no? Y tiene que volver otra vez el verdadero vino. Y aparece a través de tres niños que no les daríamos entonces importancia, aparece en el asombro de un mundo roto la presencia de Dios y aparece la invitación a vivir en el gozo de la bondad y del amor de Dios. ¿Y de qué manera esta aparición transforma la Europa de entonces? Transformó Portugal y transformó, de alguna manera, influyó en la transformación de Europa, ¿no? Y también en la mirada y en la misión que tenía que realizar la Iglesia en medio de este mundo, ¿no? La historia de Portugal ha sido en el siglo XIX, muy enfrentada, muy difícil, ¿no? Y el hecho de Fátima transforma la vida, transforma las relaciones, transforma las visiones que se tienen, ¿no? Y yo creo que eso influye realmente en volver otra vez la mirada a Dios, ¿no? El gran secreto de Fátima me parece que es este, ¿no? Claro. En que se haga la invitación grande a descubrir que solo si ponemos a Dios en medio de los hombres podemos tener un corazón en el cual no nos miramos como enemigos, sino un corazón en el cual pueden entrar en él todos los hombres. El mensaje de María, del Inmaculado Corazón de María, es precisamente esto: es el ser humano más excepcional que ha existido, que prestó la vida para dar rostro a Dios
y que se nos manifiesta con un corazón en la que ella se promueve, la promueve Dios a ser madre de todos los hombres. En su corazón pueden estar todos. Esta Europa, que estaba rota, que tenía muchos corazones, que no todos entraban en el corazón, hace que se rompa una manera de mirar y de entender la vida precisamente con la Virgen María. Precisamente hablando de esa Europa y de la Europa actual, de la Unión Europea, en el texto que recoge la Constitución de esta Unión se obvió las raíces cristianas de esta Europa. ¿Usted cree que se puede entender una Europa sin la historia del cristianismo y sin precisamente estas influencias? Europa sería imposible, lo que conocemos de Europa, sin la fe cristiana. Querer relegar eso a pasado histórico, ¿no?, y a darle una importancia menor, pues a mí me parece que eso no nos lleva a las raíces en las que siempre tenemos que poner la vida, ¿no? Es verdad que tenemos que mirar el futuro, siempre. Y es verdad que tenemos que promover el futuro, porque ahí está la vida de los hombres en el futuro. Pero también es verdad que un presente no se puede hacer en toda su verdad y en toda la fuerza que tiene que tener ese presente sin mirar las raíces que hemos tenido. Entonces a mí me parece que olvidar esas raíces pues es grave, ¿no? Es grave porque es un árbol no plantado, como dice el salmista, junto a corrientes de agua, sino un árbol que quiere crecer en una tierra que parece que no es de nadie, ¿no? Y ese árbol poco futuro puede tener cuando olvida la necesidad del agua y del frescor para crecer. Eso no quiere decir que no se admitan posiciones diversas y hombres y mujeres pues que por los motivos que fuere no creen en Dios, ¿no? Pero el no creer en Dios no significa no reconocer la historia verdadera de un pueblo y en estos momentos de Europa. Y los valores y principios que promovió Europa. ¿De qué manera este mensaje de Dios a través de su madre puede ayudar a fortalecer una Europa plurinacional o pluricultural como la que estamos viviendo ahora? Yo creo que hay algo que es muy importante. Dios, si es verdadero, el que anunciamos, es un Dios que une a los hombres. No es un Dios que enfrenta, no es un Dios que divide, no es un Dios que rompe. El Papa Francisco nos está hablando de la cultura del encuentro, que es la cultura que promueve Dios. El Dios cristiano no está lejos de los hombres, se acerca, se encarna, viene a esta tierra, toma rostro humano. Conocemos al hombre de verdad porque Dios se ha hecho hombre y nos ha dicho el rostro que tiene que tener el ser humano para poder vivir junto a los demás y para poder crear presente y futuro en la vida. Y conocemos también a un Dios que no quiere escamotearse de las realidades de los hombres, sino al contrario, un Dios que quiere entrar en el corazón y quiere ser sanación y verdadera medicina para que las relaciones entre los hombres sean fraternas, sean buenas, ¿no? A mí no me extraña, ¿no?, que la Santísima Virgen María, en este caso, cuando se aparece en Fátima, en el fondo lo que está haciendo es lo que hizo en las bodas de Caná. Ante los conflictos o ante las dificultades de los hombres, ella no repite, haced lo que Él os diga, porque en el fondo, lo que Él nos dice es que queremos cultura de encuentro, donde los hombres podamos mirarnos de frente y podamos mirarnos como hermanos y podamos ayudarnos los unos a los otros y no utilicemos armas que nos destruyen, sino el único arma que Dios nos entrega es el arma del amor. Ayer en el Evangelio del domingo escuchábamos de parte del Señor: amaos los unos a los otros, con el mismo amor que yo os he amado, amaos. Solo este arma es capaz de cambiar este mundo.
y no es una palabra más, ¿no? Ese amor me hace mirar al otro no como enemigo, sino como hermano, aunque piense todo lo contrario a mí. Y cuando lo miro así, yo hago un puente para poder dialogar con él. Viniéndonos al terreno nacional, España es hoy por hoy un estado aconfesional. Hay voces que quieren promover el laicismo dentro de nuestra Constitución. ¿Qué opinión le merece y por qué cree que esto sería un desatino? Bueno, es que la aconfesionalidad no quiere decir que yo elimine, retire, no. Es decir, la confesionalidad supone que yo promuevo el que todas las dimensiones de la existencia humana que se dan en la vida personal y la vida colectiva se puedan expresar y se puedan manifestar. Entre ellas está la dimensión religiosa, ¿no? La dimensión religiosa no es un invento nuestro, ¿no? En el fondo, los valores más importantes del ser humano tienen esa dimensión religiosa. ¿Quién dice, por ejemplo, que el amor, que la entrega, que el servicio, que el mirar al otro no como un enemigo, sino como alguien con el cual tengo que construir el futuro, no tiene una dimensión religiosa en el sentido amplio de la palabra, ¿no? La honestidad. Hay valores esenciales, ¿no? La verdad, la vida. Bueno, yo creo, es decir, sí, eso sin explicitar la palabra claro. Dios mismo, ¿no? O la persona de Dios mismo, ¿no? Pero a mí me parece que esa es una confusión que no es un buen servicio al pueblo hacer esta confusión, porque el hacer esta confusión nos enfrenta, ¿no? Y lo que tenemos que promover no es el enfrentamiento, sino la capacidad que podemos tener todos de poder vivir. Los que ciertamente quieren asumir en su corazón y en su vida la presencia de Dios y manifestar públicamente en instituciones, en modos de hacer y de vivir, que para ellos Dios es importante, y también en aquellas otras personas que deciden, por los motivos que fuere, prescindir de esta dimensión. Aunque, como vuelvo a decir antes, nadie prescinde, porque en el fondo hay algo que es esencial, y lo más grande del ser humano tiene esa dimensión religiosa. Al final las raíces de España no se pueden negar que son cristianas y tienen una base moral y, como usted bien dice, pues de valores, ¿no? Cristianos. Hombre, yo creo que es evidente. Negarlos. La historia de España no se puede explicar sin la fe cristiana. Como hablábamos antes de la gran obra que hizo España de llevar los mejores hombres y mujeres a los países descubiertos y hacer posible que un continente entero tenga la fe, y que la entrada a Asia, un país como Filipinas, tenga la fe cristiana, yo creo que no es secundario en un país como el nuestro que haya promovido esta gesta importante, ¿no? Y que no ha sido un engaño, porque todos los derechos humanos son derechos que nacen del Evangelio mismo. Ahí están el respeto al otro, el dar la vida por el otro, el considerar que el ser humano tiene que estar en el centro de la historia y no puede utilizarse para otros motivos o por otros motivos o por otras... Es algo esencial, ¿no? Yo creo que, claro, yo no digo, eso lo ha hecho Jesucristo haciéndose hombre, ha venido a decírnoslo, pero lo que sí es verdad es que se ha servido de la Iglesia que caminaba en España para hacer una gesta impresionante que no sabremos nunca valorar lo suficiente en los países, en el continente de América Latina, ¿no? Y en el inicio, en la entrada de Asia incluso. Claro.
Volviendo un poco a la aparición de la Virgen de Fátima, 100 años. A 100 años de su aparición, hoy en día estamos viendo el brote de nuevas amenazas de las que ella ya anunciaba. ¿De qué manera se puede renovar ese mensaje para retomarlo y enfrentar estas nuevas amenazas? Yo creo que el Papa Francisco, en la visita que ha hecho a Fátima, nos lo ha manifestado y nos lo ha dicho, ¿no? Es decir, la Virgen es verdad que habló del infierno, habló de la conversión, en las 6 apariciones fue manifestando y expresando lo que Dios quería de los hombres, y lo hacía a través de unos niños, que no podía, claro, es que la inocencia pura. No, y tenemos que pensar la importancia que esto tiene. Es decir, vamos a ver, hoy para hacer cualquier mensaje hacemos unas ruedas de prensa impresionantes para comunicar a todos los hombres lo que nosotros deseamos, ¿no? Dios utiliza lo pequeño, siempre, y se manifestó a 3 niños. Esto es lo asombroso, y lo asombroso es que, como dice el Papa en la homilía que nos dio en Fátima, en esta visita última que ha tenido, es que en la canonización de Francisco y de Jacinta, lo maravilloso de todo esto es que es verdad que este mundo sin Dios es un infierno. ¿Qué referencias tenemos nosotros? ¿O qué es lo que nos da capacidad? Pues eso, para dejar las armas de destrucción, para perdonar, para dialogar, ¿no? Dialogar entre nosotros, para hacer esta cultura del encuentro que es tan necesaria y que es tan importante, y que es la que comienza Dios mismo cuando crea todo lo que existe, nos da y nos dispone a los hombres para que no dejemos de ser el centro y todo lo demás está al servicio de nosotros, nos dice que trabajemos, nos da ese mandato, y por tanto es un mandato de Dios en el cual también tenemos una responsabilidad de los hombres. Tenemos que hacer posible que todos puedan tener trabajo, porque es un mandato de Dios, no es nuestro, ¿eh? Y por otra parte, es decir, es la grandeza también de un Dios que no solamente, es decir, como no acabábamos de entender las cosas, viene a este mundo, toma rostro humano y nos dice lo que tenemos que hacer. Yo creo que el mensaje de Fátima es un mensaje, si entonces era necesario, hoy, a mi modo de ver, es muy importante, ¿no? El que lo escuchemos, lo volvamos a escuchar, ¿eh? Y es cierto, fuera o marginar a Dios, o vivir en la indiferencia, o incluso hacer todo lo posible por retirarle, es matar a los hombres, porque el ser humano no puede vivir sin Dios, ¿no? Claro, dirán quienes me están oyendo, y a lo mejor tú mismo, bueno, ¿qué va a decir un arzobispo, no? Pero yo creo que hay una historia que es cierta, Dios nos engendra en nosotros una capacidad de respeto hacia el otro, como verdadera, como imagen de Dios que es, ¿no? Que me impide el que yo destruya al otro. O me pone siempre ante esta pregunta que aparece en la Biblia: ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo estás junto a tu hermano? ¿Qué haces por tu hermano? Si esto ha sido siempre necesario, hoy es esencial. No es un producto el hombre que yo puedo utilizar a mi capricho. Es el centro de toda la creación. La semilla. Muchísimas gracias, don Carlos. Hasta aquí nuestra entrevista. Es un honor poder estar con usted. Lo invitamos a posteriores ocasiones. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais. Gracias. Que la Virgen de Fátima os bendiga. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestra tertulia. Y bueno, entramos de lleno a nuestra tertulia. Hoy tenemos con nosotros a David Achuel, presidente de la comunidad judía en Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Al padre Arturo Díaz, capellán del Monasterio de la Encarnación en Ávila.
Muchas gracias. Muy buenos y días. Enrique Navarro, vicepresidente de la Fundación Friends of Israel. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con motivo del centenario de la aparición de la Virgen de Fátima hemos querido hacer esta tertulia en la que además de hablar sobre el influjo de esta aparición, pues vamos a hablar sobre las raíces de Europa, ¿no? Mi primera pregunta va encaminada al contexto histórico en el que se gestó esta aparición. Padre, cuéntenos un poco de qué manera cambió este contexto histórico de las apariciones de la Virgen Fátima en ese entonces. Justo, Mónica, he estado en Fátima ahora que fue el Papa y canonizó a Francisco y a Jacinta, y estuve meditando un poquito en todo esto y me llamaba mucho la atención que estos tres videntes, estos tres niños, junto con Lucía, el contexto histórico para ellos era desconocidísimo. Eran tres niños, pastores, que no sabían ni leer ni escribir, de una edad de 10, 8 y 7 años, y que saliendo de misa de domingo de 7 de la mañana sacaron sus ovejas y se encontraron con un gran resplandor de luz, y fue la aparición del 13 de mayo de 1917, que hemos conmemorado ahora su primer centenario, y ahí la Virgen le fue invitando a que fueran de vuelta hacia ese lugar, hacia Covadiría, más o menos distante como unos 2 kilómetros de su casa, un lugar que era de pasto para las ovejas, lo que es el santuario, y es aquí donde ella les va introduciendo en un mensaje efectivamente con un contexto y una connotación internacional y de futuro. Hay que pensar, 1917, estábamos todavía en la Primera Guerra Mundial. Yo no sé hasta dónde, en la localidad de Aljustrel, en esa aldea, llegaban las noticias de lo que estaba sucediendo en ese conflicto mundial, y hasta qué punto estos niños eran conscientes de todo esto, porque precisamente va a ser un tema que les va a tocar la Virgen, sobre los conflictos bélicos, sobre las guerras que se van a dar a lo largo del siglo que estaba comenzando, ¿no? Entonces, yo ahí realmente en Fátima pensaba, bueno, estos niños no eran conscientes de la dimensión y el tiempo de lo que suponía este mensaje, y es más, 2 de ellos, que fueron los canonizados ahora, Jacinta y Francisco, ellos murieron al año y a los 2 años de estas apariciones, y Lucía, que murió con 97 años en el año 2005, ella fue la testigo y la vidente permanente durante todo el siglo XX y este inicio del siglo XXI, de este mensaje, de esta dimensión efectivamente de lo que era el mensaje en el que la Santísima Virgen alertaba de los grandes conflictos que se podrían venir sobre el mundo, y que si uno lo ve, pues es que efectivamente la Segunda Guerra Mundial acabó 2 años después, pero luego vendrán los conflictos, sea México, la guerra cristera, sea aquí en España, nuestra guerra del 36, sea la Segunda Guerra Mundial, después en los años 50 la guerra de Corea, luego la de Vietnam, luego el conflicto de los 6 días, ¿no? ¿Y este mensaje de qué manera, o si cambió de alguna manera Europa y en particular Portugal? Precisamente estando en contacto, y me quedé con una familia portuguesa, ellos vieron cómo la aparición de Fátima cambió Portugal, de una situación que estaban viviendo muy difícil, en la que pensemos que Lucía va a querer ser monja y la van a traer a España, porque se está viviendo un anticlericalismo muy fuerte en Portugal, y estaban cerradas algunas congregaciones, conventos, monasterios, y esto hizo que esta niña de 14 años fuera a Tui a estudiar, y luego Pontevedra, y viviese aquí en España 32 años, ¿no? Sí. Ahora, pasando un poco ya en el contexto histórico de la Constitución de Europa, en el texto de la Constitución al principio se hablaba de una base religiosa en la que se fundamentaban las
los valores de Europa. Finalmente se quitaron estos textos y se optó por no mencionarlos. ¿Se entiende una Europa sin los valores de las religiones que los fundamentan, David? Bueno, yo creo que Europa sin su raíz judeocristiana no se puede entender. Europa, por definición, es un continente en construcción, pero un continente donde hay diferentes identidades y no por ello uno debe olvidar la base de todo, ¿no? Esa base judeocristiana ha aportado no solo unos valores, pero unas realidades también en nuestro marco de libertades, y eso es evidente en los beneficios mismos que los seres humanos hemos obtenido, ya sea en mejoras de nuestras vidas a nivel laboral, con lo que puede haber sido la aportación del concepto del Shabbat, el descanso, para cualquier ser humano, para que nuestras propias leyes protejan a las personas en su desempeño laboral, ¿no? Entonces yo creo firmemente que Europa es judeocristiana en sus raíces y creo que eso es algo muy positivo para nosotros los europeos. ¿Y es importante reconocerlo o es...? Yo creo que las realidades hay que reconocerlas porque nosotros las reconocemos, pero no sabemos qué pasará con las generaciones venideras. Por lo tanto, lo que somos hay que decirlo alto y claro. Sí, además Enrique. yo creo que, digamos, en un proceso de construcción como lo que se pretende hacer en Europa, es muy difícil saber dónde vas si no sabes de dónde vienes. O sea, la mejor forma de perderse es no saber qué camino ha recorrido uno, y negarlo es una ceguera que no nos podemos permitir porque además nos va a hacer perdernos en ese camino de construcción, ¿no? Europa no se puede entender sin el cristianismo porque el cristianismo es una religión europea, es la religión europea, o sea, una cosa donde nace, pero donde se desarrolla, donde crece y realmente se hace, digamos, un cuerpo es en Europa, por tanto es la religión europea, una religión que desde el siglo IV es, diríamos, la religión oficial de un imperio y que ha seguido ligada a todos los acontecimientos históricos, culturales, artísticos, filosóficos, políticos, toda la vida del mundo en Europa desde sus inicios ha estado ligada al cristianismo. Y si no reconocemos esto y no reconocemos los valores intrínsecos que tienen mucho que ver con, diríamos, con toda la conformación europea, porque incluso los que niegan la religión forman parte de esa propia religión. O sea, ¿no? el que critica la religión, de alguna forma, nace de esos valores que proceden de la religión. Luego, si no sabemos muy bien reconocer, y obviamente pues hay gente que opina que negar esta realidad, diríamos como si fuera un mal influjo, como si se pudiera cambiar la historia. O sea, te puede no gustar, pero no reconocerla es absurdo, ¿no? Entonces, ahora que estamos en ¿por qué es importante reconocer la identidad europea? Porque si no somos una comunidad de valores éticos, es imposible constituir una comunidad política. Entonces, y ahí es donde estamos perdidos. Por eso el propio proceso de Unión Europea no crece, porque no somos capaces de reconocer y de valorar esos bienes éticos que son los que nos conforman. Y mientras no salgamos de ahí, todos son dudas, todos son enfrentamientos y todos son conflictos absolutamente estériles, porque al final donde estamos es que no avanzamos, y no avanzamos precisamente por esa negación de una realidad que no es una cuestión de parecer o no parecer, pero sin duda está ahí, y no podemos negar que todo lo que somos hoy se lo debemos en una grandísima parte al cristianismo. Obviamente hay otras muchas influencias de todo tipo, pero vayamos a las raíces, que era lo que hablaba el programa. La raíz de Europa está en el cristianismo, no se puede entender Europa sin el cristianismo. Y eso para mí me parece que es un elemento vital y que no solo debe reconocerse, es que si no lo reconocemos nos vamos a perder. Padre. Yo ampliaría todavía algo más, ¿no? Todo pueblo es fruto de una historia. La historia nuestra de Europa tiene, por decirlo así, tres grandes cunas. La cuna de la filosofía griega, la cuna del derecho romano y la cuna de la fe cristiana. Han sido tres grandes cunas en tres diferentes momentos que hoy es la realidad de Europa. Si nosotros negamos estas tres grandes cunas, pues efectivamente sería como negarnos nosotros mismos nuestro lugar de origen, lo que ha supuesto donde hemos nacido, donde nos hemos criado, lo que es nuestra familia y donde somos lo que somos gracias a ellos, y es necesario reconocerlo.
Claro. En el caso del judaísmo, por supuesto, además de ser pues una parte muy importante dentro de la propia gesta, ¿no?, del cristianismo, también ha sido un motor económico e histórico para toda Europa. Y luego también para incluso la colonización que llevó España en el mundo. ¿Tú crees desde tu punto de vista que si no se reconociese estas raíces podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado en España, en el mundo y Europa en general? Yo creo que reconocerlo, como decían los otros contertulios, tiene toda la lógica del mundo, porque debemos decir las cosas como son, primero porque hay que decir siempre la realidad y lo segundo por el futuro, ¿no? Pero yo creo que el elemento base es pensar que las comunidades judías que llevan desde hace 2500 años en el continente europeo han sido siempre minorías, pero minorías activas y minorías que con su pensamiento, su manera de trabajar y de vivir, pues han conformado también una serie de realidades. Yo creo que los europeos tenemos ahora mismo una oportunidad histórica, que es no pensar en una conformación europea solo económica, pero también de valores. Y lo decías tú perfectamente, yo creo que tenemos que dejarlo claro, tenemos que tener una generosidad también, una amplitud de espíritu, de pensar que la identidad se forma a través de diferentes elementos y tenemos que saber qué queremos ser. Y yo creo que Europa es especial y tiene un pequeño problema, que todavía no ha sabido integrar lo que viene hoy en día de fuera, integrarlo sin perderse ella misma. Claro. ¿En qué medida creen ustedes que las religiones deben participar o tienen una responsabilidad para crear acuerdos de multiculturalismo que sean bien llevados en esta Europa multicultural? Es decir, en esta época en la que tenemos tantos conflictos, como ya conocemos, atentados, ¿de qué manera las religiones deben ayudar a que estos conflictos se puedan solucionar, padre? La religión siempre ha intentado, y debe ser así, un factor de unidad, de integración. Basta ver cómo, mismo haciendo referencia a las tres cunas que yo hablaba, el cristianismo se insertó en lo que fue el mundo griego, luego el mundo romano, y luego por un tiempo, bueno, pues se quedó dirigiendo lo que es Europa. Y cómo ha ido integrando a las más diferentes sociedades, culturas, razas, lenguas. Cuando uno viaja por Europa uno queda impresionado de la diferencia que tenemos entre nosotros. Yo tuve la ocasión de estar este verano en el Encuentro Mundial de la Juventud ahí en Cracovia, y para mí era una cosa increíble, como un mundo eslavo, gente que venía de Bielorrusia, de Letonia, pues hoy estábamos compartiendo unos mismos ideales, un estilo de vida, aun a pesar de que nuestras lenguas, nuestras procedencias sean tan diferentes, y ese factor de unidad, donde uno pues pasa por encima quizás de diferencias que a veces en la sociedad como que se radicalizan, ¿no? Basta entrar en el ámbito político y no digamos ahora últimamente en el ámbito deportivo, futbolístico, ¿no? Cómo se divide, se subdivide constantemente, ¿no? Entonces yo creo que es un factor de unidad y que imprime unos valores que hace que es posible la convivencia y la tolerancia. Claro. Enrique. Hay una anécdota del secretario de Estado Foster Dulles, que, bueno, puesto a resolver el problema entre el mundo árabe y el mundo judío, sentó en la misma mesa a un representante judío y a un representante del Islam y le dijo, bueno, ahora ya que estamos todos reunidos, vamos a resolver esto como auténticos caballeros cristianos. Es decir, el elemento de la religión como un elemento, diríamos, porque uno tiene la impresión, a veces se habla mucho de la guerra de las religiones, y realmente entre las religiones hay muchas menos guerras de las que parece, ¿no? Hay mucha más cercanía porque, diríamos, los valores no pueden ser muy diferentes, porque no tendría sentido como religión que no existieran unos valores, diríamos, muy comunes, ¿no? Pero sin duda, en un mundo en el que es muy difícil, para negociar, para reducir los conflictos hay que buscar elementos de cohesión, elementos de unión, porque normalmente ¿qué ocurre? Que profundizamos en lo que nos separa y no profundizamos en lo que nos une, y eso hace que los conflictos sean absolutamente irresolubles. Entonces, la religión, como se ha visto en muchos procesos de negociación, lo hemos visto en Cuba, lo vimos en otros procesos,
y en otras religiones también, han ayudado a ese proceso, diríamos, de pacificación, más que cuando nos hemos obcecado en resolver las maneras, olvidando estos valores que al final son los que nos unen y los que pueden permitir una resolución del conflicto. O sea, muchas veces hablamos de los conflictos religiosos no existen. O sea, como entre religiones existen, digamos, los conflictos de las religiones con las sociedades o entre sociedades. Y luego está, pues, como decía, hay algún libro de Ratzinger, ¿no?, hablaba de las patologías de la religión. O sea, la religión a veces también se vuelve irracional. Entonces hay que pasar también la religión por el filtro de la razón cada X tiempo, ¿no? Entonces, quiero decir que muchos de los conflictos vienen más derivados de esas patologías que se producen en determinados entornos, que en el mundo judío, en el mundo cristiano, se produjeron mucho antes, quizá en otros mundos, pero que es un proceso histórico. Pero en el fondo, si queremos buscar elementos realmente que ayuden a resolver los conflictos, sin duda las religiones y el diálogo entre las religiones es un elemento de cohesión y de resolución de conflictos importantes, siempre y cuando, como digo, dejemos aparte lo que llaman las patologías un poco irracionales que existen en todas las religiones y que obviamente lo que supone en el fondo es una mala interpretación o una tergiversación de lo que es los principios o los valores religiosos, ¿no? David. Yo creo que las religiones debieran ser un factor de cohesión y de diálogo y de paz. Desafortunadamente no lo son siempre. La responsabilidad no solo de las religiones, también es de la sociedad civil, etcétera. Pero yo creo que los momentos de las religiones son clave. Y no todo el mundo tiene su plenitud intelectual o espiritual en el mismo momento. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que la historia de la humanidad lo refleja claramente. Cuando hablamos del cristianismo en Europa, yo me siento muy afortunado de vivir en esta época, porque si hubiese vivido aquí hace 500 años, es que no viviría aquí, hubiese sido expulsado por mis creencias, ¿no? Entonces, cada momento hay que juzgar la realidad en la que estamos. Tenemos hoy en día un problema, porque desafortunadamente existe demasiada intolerancia hoy en día en una serie de religiones, no es el cristianismo, no es el judaísmo, y tiene que ver con el Islam. Y cuando uno lo ve de manera fría y objetiva, tiene que decir claramente que, aunque una enorme mayoría de musulmanes no es extremista, hay demasiadas cifras relevantes que indican que hay extremismo en el Islam y hay gente que se está inmolando y matando a otra gente, y por lo tanto eso hay que decirlo claramente y denunciarlo. ¿Cuál creo que es la solución? La solución es claramente decir cuáles son nuestros valores como europeos, como cristianos, como judíos, como musulmanes, cuál es nuestro proyecto común, cuáles son los elementos por los que no debemos pasar y que deben ser absolutamente básicos para conformar Europa, y ahí caben religiones y sociedad civil. Claro. Hablando precisamente del Islam, pues tenemos en Europa alrededor de 30 millones de personas viviendo que predican esta religión. ¿Creen ustedes posible? Lamentablemente ahora mismo se está creando un ambiente de inseguridad por los propios atentados que se están viendo por gente radical. ¿Creen ustedes posible realmente que las religiones ayudan a que este tipo de personas que no se sienten integradas en una comunidad europea puedan de alguna manera renovar su fe en una misión en común de Europa, en no destruir, sino construir? ¿Las religiones pueden ayudar a este paso? Padre. Si me toca hablar a mí como sacerdote católico, tengo que decir que lógicamente la religión nuestra tiende lazos. Basta el principio de amar al enemigo, ¿no? Yo creo que la respuesta está en ellos, o sea, qué punto tienen de integración con la sociedad, con el país que llegan. He vivido tiempo en lugares donde los árabes y musulmanes han sido mayoría, y ciertamente, o sea, no es fácil, o sea, vivir en estos países. Y también, por otro lado, en esta vuelta que yo estoy teniendo aquí a España, he intentado una pastoral acerca de los árabes que nos llegan, y no es fácil, o sea, tampoco, o sea, integrarlos. Entonces, vivir a veces en guetos, en un entorno muy cerrado, en búnkers, es complicado que se puedan ellos integrar. Entonces yo creo que el balón está en el campo de ellos, de juego, ¿no?
Sí, yo creo que, Enrique. digamos, hablamos de Grecia, ¿no? Y obviamente el cristianismo es lo que es hoy porque pasó por Grecia, y el judaísmo, en cuanto vino a Europa, pues también se hizo una religión europea porque asumió esos valores de la razón y los valores, diríamos, de Grecia y de Roma, ¿no? Y el Islam no ha pasado por ahí, no ha pasado por ese filtro. O sea, todavía, es opinión mía, no soy tampoco un experto, quiero decir, pero la opinión es que las actitudes de intolerancia que se producen y de diríamos, de bunkerización de la religión en sus países, donde realmente no está, en muchos países de ellos, no está permitida la práctica de otra religión. Quiero decir que le ha faltado ese proceso que otras religiones ya han pasado, diríamos, ese filtro maravilloso que es Grecia, que te hace que, diríamos, la razón y el sentido común prevalezca sobre otro tipo de actitudes, ¿no? Incluso la Ilustración en Europa, ¿no? Bueno, Que la también Ilustración ha es sido parte de ese proceso, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero filtro. el problema es de esta inmigración que viene pero no se integra, y que además, de alguna manera, pretende trasladar unos principios que son muy ajenos a nosotros, porque no proceden del mismo origen, ¿no? Y eso es el problema que tenemos, y la sensación que tenemos nosotros que a su vez, ante este hecho de intolerancia, también nos volvemos más intolerantes nosotros. Y estamos produciendo un conflicto precisamente por una suma de intolerancias que es producto, diríamos, de este estadio en el que se halla el mundo islámico, que el gran reto es saber si algún día pasará por ese filtro o si realmente va a seguir siempre en una actitud de conflicto frente a las otras religiones, porque no entiende del diálogo entre religiones porque no cree en las otras religiones, porque es algo que va contra su sentido, ¿no? Y en ese sentido es el gran drama que tenemos en Europa, que es esa necesidad o ese gran reto de saber si el Islam va a seguir el mismo camino que han seguido las otras grandes religiones monoteístas o se va a anclar en su pasado, ¿no? También tiene mucho que ver por dónde se ha desarrollado el Islam. No es lo mismo cultivarse en Europa, o sea, cuando San Pablo viene a Grecia, ¿qué necesitaba esa religión? Necesitaba una sociedad dispuesta y con entendimiento para absorber lo que se le venía. No era una religión para ignorantes. Y una estructura también. Y una estructura. Entonces, en los países donde se desarrolla el Islam, estamos hablando de estructuras de base tribal. Entonces, claro, no se da esas instituciones que deben absorber ese mensaje, no existen, ¿no? Entonces, viven anclados en todo, ¿no? En lo religioso, en lo social, en algo que nosotros superamos hace 500 años o 600 años, ¿no? Yo si pudiera añadir una cosa también. Yo creo que tenemos que mirar objetivamente, cuando hablamos de Islam, todo el Islam no es igual. Y ya no estamos hablando ni de suní, ni del chií, pero, por ejemplo, cuando uno ve un país como Indonesia, que es el país musulmán más poblado del mundo, el Islam en Indonesia es radicalmente opuesto al Islam en Arabia Saudí. Yo he tenido la suerte de vivir en Asia durante años, he pasado mucho tiempo en Indonesia, y la verdad que Yakarta es una ciudad que, además de ser muy caótica, etcétera, muy hospitalaria. Cuando uno sale por la noche a cenar, se encuentra una libertad enorme, y solo hay que ver la mujer en este tipo de sociedad, que está mucho más liberada que en los países musulmanes clásicos, que pensaríamos sobre todo en el mundo árabe, ¿no? O en el mismo Irán como país persa. Por lo tanto, yo creo que son fases evolutivas. El primer rehén de lo que está ocurriendo en cuanto a esa radicalización islámica son las propias comunidades musulmanas, que cuando uno mira las estadísticas, el 90% de las personas que son asesinadas en todo el mundo por el Islam radical son musulmanes. Lo que pasa es que son rehenes y hay un temor enorme en denunciar ese tipo de extremismo, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que ayudar con mucho cuidado para no denunciar a todo el Islam, porque evidentemente no se puede denunciar a toda una religión, pero sí que la gente tenga conciencia que todos los seres humanos somos iguales. Hay un elemento bastante práctico que es, por ejemplo, el rol de la mujer. Estamos hablando del 50% plus de la humanidad. Pues es ahí el ángulo. Es decir, cualquier sociedad del mundo tiene que tener un grado de libertades igual entre hombres y mujeres. Y por ahí empezamos. Y por lo tanto eso es innegociable. Y eso, Islam o cualquier religión del mundo. Pero bueno, todavía estamos muy lejos de... Ah, sí, sí, por supuesto, pero hay que trabajar en esa senda. Sí, es un ángulo razonable, diríamos, en el cual seguramente se van a encontrar muchos apoyos, ¿no? Y muchas acciones, ¿no? Retomando un poco lo que decías, David, sobre el papel de la mujer en las distintas religiones, ¿de qué manera las mujeres son un elemento importante para esta integración social, multicultural que tenemos hoy en Europa?
Bueno, yo creo que es la base de todo. Francamente, después de muchos años de pensar en cuál es el elemento vertebrador, etcétera, pues yo creo que claramente es el de la mujer. Y yo creo que es la gran batalla del siglo XXI, va a ser la verdadera defensa de la libertad de la mujer. Yo tengo 2 niñas y me niego a vivir en un país o en un continente donde ellas no vayan a tener un futuro como mujeres libres y que puedan elegir lo que vayan a querer ser, ¿no? Y por lo tanto yo creo que las mujeres deben trabajar más en hacernos ver a los hombres de bien, que esto es la batalla que hay que luchar. Y esto es feminismo del bueno, del que hay que tener hoy en día en Occidente, y ayudar a liberar a las mujeres de todo el planeta que viven en sociedades que son absolutamente machistas, que viven en una especie de dualidad cara afuera de una cierta manera y que ya no es aceptable. Por lo tanto, yo creo que esa es la gran batalla de los derechos civiles y la libertad a nivel planetario. Enrique. Sí, yo creo que la mujer europea, ¿no? O sea, a la mujer europea no le han regalado nada. O sea, realmente han tenido que luchar, y han tenido que luchar por sus derechos. O sea, han tenido que salir a las calles y demostrar que el mundo no podía ser solo de los hombres. Y esa pelea por la libertad y por la igualdad ha sido un ejemplo de lucha del que todo el mundo debería aprender. Porque lo que no pueden esperar las mujeres del Islam es que los hombres le vayan a regalar nada. Es más, se lo van a quitar. Pero ese ejemplo de lucha, y es lo que tú decías, ¿no? No porque solo la mujer sea el 50% de la población del mundo, o sea, que ya es un hecho vertebrador fundamental, sino porque además, diríamos, es un elemento que aporta unos valores propios al mundo, que realmente es más fácil el entendimiento. Yo sé que en esto podríamos tener otro debate, bueno, de otra más media hora, entre mujeres que entre hombres, ¿no? Pero sin duda yo creo que el ejemplo de lucha por los derechos civiles, por la igualdad, en la cual todavía en Europa hay mucho por avanzar también, ¿no? Pero en la medida en la cual las sociedades sean más iguales entre géneros, va a ser mucho más fácil precisamente generar un ambiente de solución de los conflictos, un ambiente de prosperidad, un ambiente de seguridad. Y ahí donde yo creo que la mujer, comentábamos antes, cuando todavía no estábamos aquí, hablamos de la visita de Melania Trump y de Trump a Arabia, ¿no? Y ella, bueno, pues ella va como mujer que se siente y no tiene que adaptarse a donde va, mientras que hablábamos de Mogherini, la representante de la Unión Europea, que se pone el velo. Creo que es muy importante los gestos son muy importantes, y cuando uno se reafirma en sus valores frente a esas sociedades que son intolerantes, está haciendo mucho. A lo mejor parece una cosa pequeña, pero para las mujeres de esos países es una revolución, y las revoluciones empiezan con semillas, siempre. Entonces yo creo que esa es la gran semilla en la que sobre todo la mujer europea tiene que dar ejemplo de esa lucha que y al final las religiones, los valores de las propias religiones pues tienden a que una mujer se empodere de alguna forma sobre la verdad, la honestidad, y que pueda tener un papel importante en la sociedad, ¿cierto, padre? De esta revolución que él bien hablaba, en la Iglesia tenemos casos más elocuentes porque han sido elevadas a los altares de mujeres, comenzando, y el programa comenzaba con la Virgen de Fátima. Con la Virgen María, a lo largo de la historia de la Iglesia, por citar algunos casos, de donde yo procedo y he venido para este programa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, lo que ella ha supuesto la dimensión internacional mundial. Y en tiempo más reciente pensemos, por ejemplo, en Santa Teresa de Calcuta. Entonces es una revolución la que ellas han preparado a través de sus escritos, de sus obras, de su vida, que ha hecho que el papel de la mujer no solamente sea integrador, sino innovador, y que presente unos valores que en ese momento la sociedad y los países necesitan. Bueno, yo creo que objetivamente la mujer en el mundo judío manda mucho, hasta el punto que ya de manera muy seria el judaísmo se transmite a través de la madre, de la mujer, ¿no? Y por lo tanto ya desde ese principio la mujer es la que fundamenta la educación. En el mundo judío lo que importa realmente es la educación. Los niños a la edad de los 13 años deben todos estar alfabetizados, es el concepto del bar mitzvah y la bat mitzvah, pero desde hace miles de años. Y eso es gracias a la mujer. Por lo tanto, la mujer en el mundo judío tiene sus responsabilidades, y además en la sociedad judía el que la mujer trabaje está muy bien visto también. O sea que
Yo creo que ese es el elemento base. Si nosotros somos capaces de hacer entender a nuestros conciudadanos en Europa que la batalla de la mujer debe ser luchada, aún algo más también aquí, pero sobre todo en el resto del mundo, estaremos bien. Resumiendo un poco, entonces, las raíces de Europa deben ser también reconocidas, tanto por sus movimientos intelectuales, pero también por sus movimientos y sus religiones conformadoras. Y también las religiones deberían ser un elemento de cohesión y de integración más de separación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quieren agregar algo más a los temas? Ha sido un verdadero placer y realmente el tema me parece absolutamente interesante y crítico para definir realmente qué somos y hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Y ojalá lo que hayamos estado hablando también se transforme no solo en pensamiento, pero en acción de algunas personas, y que todos entendamos que todos tenemos una responsabilidad de actuar y la acción empieza por ya mismo. Entonces ojalá podamos haber incitado a unas mujeres aquí en Europa a ser solidarias con sus hermanas en otras partes del mundo y que hagan que sus maridos también se pongan en ello. Claro, bueno, también el respeto, ¿no? El respeto entre mujeres es muy importante. Como el programa comenzaba con la aparición de Fátima hace 100 años, la Virgen trajo un mensaje para el siglo XX de manera especial, con lo que hemos podido ver de lo que fue el comunismo, la caída del muro de Berlín, en fin, y tantas cosas. Yo me cuestionaba en Fátima y pedía, bueno, ¿qué será el mensaje para este siglo XXI que estamos también ahora comenzando? Sería idóneo y ojalá que del cielo nos venga otro mensaje que nos venga a dar luz sobre el nuevo tiempo que estamos ya comenzando. Muchísimas gracias, nos veremos seguramente en alguna otra tertulia igual interesante. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos todos los viernes a las 22 horas en el 125 de Movistar Plus o en nuestra página web.